Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Géminis. Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial, qué siente tu persona especial por ti, y quédate hasta el final de este video porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Vamos a ir de una carta, por favor, guías espirituales. Muchísimas gracias por esta conexión. Te invito también a suscribirte al canal. Me encantaría tenerte como suscriptor, como suscriptora, así que bienvenido, bienvenida a la comunidad. Es un placer tenerte aquí. Y también te invito a suscribirte a mi canal de interactivos que te estoy dejando en los comentarios al final, en los comentarios de este video, que puedes encontrar abajito del video. Bien, vamos a mirar. La primera carta que tenemos es un 4 de copas al reverso. Hay un tema como de estar aceptando cierta situación entre tú y tu persona especial. Vamos a ver de qué se trata esta situación que estamos intentando aceptar. Te veo a ti con un 2 de copas y la carta del sol. De seguro hay sentimientos muy intensos y recíprocos. Este 2 de copas nos habla de reciprocidad. Esta es una persona que te hace sin duda muy feliz, y quizá eso es lo que estamos aceptando, es reconociendo estos sentimientos. Bien, con la carta de la emperatriz estamos empoderándonos también. Esta es la carta del divino femenino. Está bastante interesante. ¡Wow! Tu persona acá tiene el 10 de copas y tiene este 9 de espadas. Siento que está sufriendo de alguna forma, quizá porque este 10 de copas todavía no se está dando o no está dando resultados. Quizá tu persona cree que esto no se va a dar entre ustedes. ¿Cuál es la energía que está al final? Claro, es como si estuviéramos esperando que algo cambie o que algo suceda en esta conexión en particular. ¿Qué es lo que podemos ver? Acá hay mucha energía de almas o llamas gemelas. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Géminis por Géminis. Tenemos un 6 de copas. Curiosamente, tu persona está intentando como retirarse un poco de la situación. Quizá hay algo en particular que le ha dado miedo, ansiedad, inseguridad con respecto a la conexión. Es como si ha perdido la esperanza de que esto vaya a suceder entre ustedes, pero no ha querido dejar de manifestar. Quizá lo que quiere es dejar el miedo atrás y que algo pase con esta rueda de la fortuna para que poder manifestar esta conexión contigo, ¿no? Siento que tu persona en este momento está en silencio, pero, insisto, no ha dejado de tener la esperanza en esta conexión. Con la carta de la estrella, de una forma u otra se siente abandonado, se siente solo o sola sin ti. Es como si estuviera esperando que esto se resuelva de otra forma, ¿ok? Porque sigue teniendo amor por ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando con los Géminis? Géminis, acá hay alguna especie de mecanismo de autosabotaje que tenemos que ver de qué se trata. Quizá algunos impedimentos que tenemos que soltar. Tanto tú como tu persona especial están en silencio en este minuto. Quizá tú también estás haciendo una búsqueda espiritual importante, haciéndote ciertas preguntas, y quizá de eso se trata el silencio. Bien, tenemos acá la carta de la justicia. Siento que todo esto se da a tu favor. ¿Y por qué nos anuncian un 2 de copas al reverso? Me gustaría saber más de qué se trata. Porque si es que esta persona está, tu felicidad es como si estuvieras eligiendo otra cosa. Esta lectura te pide nutrirte a ti mismo, nutrirte a ti misma, de seguro estar muy segura de que esto es lo que quieres. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata este 7 de pentáculos? Este paje de pentáculos es como si ambas personas estuvieran poniendo la lógica por sobre el corazón, diciendo que algo que se aman, pero se están evadiendo uno al otro de todas formas. Es una situación un poco compleja. Me gustaría ver un poco más de qué se trata esto y ver si es que esto se puede ir avanzando de otra forma, porque veo que piensan uno en el otro, que se quieren, que quieren estar uno con el otro, y luego se quedan ahí. No pasa nada. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir
acerca de esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? El coquetear, la pasión y el confiar. Bien, yo sí siento que pueden haber ciertos cambios con esta carta de la rueda de la fortuna. Quizá van a retomar alguna especie de coqueteo. De seguro hay mucha pasión entre ustedes y ese es un gran punto de partida como para relajar las energías y tomar un buen camino, ¿no? Esta situación te llama a tener fe. Esto significa no todo está perdido, no nos ahoguemos. Esta es una persona que realmente te ama. Yo siento que hay mucho amor y es recíproco sin duda. Son otras cosas las que se están interponiendo acá y me gustaría saber de qué se trata. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué mensaje le quiere dar esta persona a Géminis? Necesito tiempo para sanar. Sería mi compañero de vida, pero lo siento, quiero mi soltería. Sé que me porté como un idiota. A veces no puedo dormir del dolor pensando en nosotros. Eres mi llama gemela, mi espejo. No te merecías lo que te hice. Y estoy envuelto en otra relación. Ok, por ahora no vemos varias reinas. Sí, para algunos de ustedes puede ser el caso que esté envuelta en otra relación. Sin embargo, siento que ahora tu persona, la relación en la que está envuelta, realmente está con su ansiedad. Necesita tiempo para sanar. ¿Serías mi compañero de vida? Esto significa que tu persona realmente quiere estar contigo. Pero todavía está esa ambivalencia, ¿no? Porque nos dice, lo siento, pero quiero mi soltería. Y sé que me porté como un idiota porque sabe que realmente no la quiere. Se comportó como alguien que quizá quiere estar soltero, pero lo que está pasando detrás de su cabeza sería mi compañera de vida. Bien, eres mi llama gemela, mi espejo. Entonces lo que están haciendo ahora es limpiar un poco más ese karma. No te merecías lo que te hice. Siento que tiene que ver mucho con el silencio. Bien, tiene que ver mucho con el silencio. Una carta más nos dice, tengo problemas confiando en los otros, pero solo tengo ojos para ti, mi amor. Entonces sí, efectivamente esta es una persona que te ama. Le cuesta un poco quizá entenderse, les cuesta un poco entenderse y hacer que las cosas funcionen. Acá sin duda hay falta de comunicación, pero veamos si es que eso va a ir cambiando en el tiempo, porque sí siento que es posible que sea así. El amor no ha dejado de estar ahí. No ha dejado de estar presente. Me gustaría hacer un poquito más de análisis con respecto a esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Es como si estuvieran pasando por la parte kármica de las llamas gemelas. Eso significa estar un tiempo separados para reconocer su valor propio, trabajar en sí mismos, sanar algunas cosas y que esto se dé de forma diferente. Nuevamente, cartas del espejo, ¿no? Twin Flames, llamas gemelas, insisten en llamas gemelas, pero todavía hay sanación que hay que hacer antes de que esto se pueda dar o que se puedan juntar, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. Siento que esto es una situación que tiene que estar avanzando en el tiempo. Principalmente me interesa saber si es que hay alguna comunicación. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Siento que se arrepiente de haber tenido algunos conflictos contigo. Sin duda siente que esto no ha terminado. Es como que en algún minuto necesita un nuevo comienzo contigo porque se da cuenta que no puede dejarte ir y quiere construir algo en profundidad contigo. Bien, siento que todavía le cuesta un poco comprometerse, necesita saber si es que esto es lo que realmente quiere porque le ha costado bastante superar cualquier conflicto que hayan tenido ustedes anteriormente. Entonces como que ha preferido ocultarse, lo que te pone quizá a ti en duda y por eso tú dices, no, ya quizá mejor suelto esta conexión. Pero con la carta del loco pueden haber nuevos comienzos. O sea, no necesariamente esto está terminado.
Nuevamente el emperador y está la emperatriz, energía de llamas gemelas. Insisto, es como que tu persona todavía tiene algo importante que sanar. Tiene muchos conflictos internos con lo que está pasando en su mundo, pero si viene comunicación con este paje de espadas. Esta persona necesita resolver sus conflictos, su ansiedad, pero con la rueda de la fortuna todo cambia y viene hacia ti con comunicación. Viene hacia ti con comunicación. Y interesante lectura. Siento que está un poco compleja, así que me gustaría ver con qué signos estás lidiando. Puedes estar lidiando con un Escorpio, un Virgo, un Sagitario o un Piscis. Recuerda que estos signos no son limitantes. Pero me gustaría saber si es que esto al final del día te conviene a ti. Porque yo siento que en tu mente tú dices, bueno, puedo amar mucho a esta persona, pero quizás no es lo que me sirve a mí. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos y amigas de Géminis. Todo se da en tiempos divinos, mantente positivo y esta es una oportunidad. Insisto, esto no está terminado necesariamente, pero en tiempos divinos todo se resuelve. Todo se resuelve y este silencio puede pasar a una conversación. Mantente positivo y puede haber alguna oportunidad de reconexión acá sin duda. Especialmente porque la conexión de llamas gemelas tiende a ser muy magnética, o sea, por más que quieran separarse, van a haber este tipo de cosas, a menos de que tú quieras realmente cortar de raíz esta conexión. Eso depende de ti y de las decisiones que tú quieras tomar. Pero acá nos dicen todo en tiempos divinos se va sucediendo de otra forma. Están pasando por ese proceso de sanación que necesitan para poder reconectar. Sin duda hay que ir viendo cómo va la lectura de la próxima semana. Aquí insisto que no todo está perdido, pero me gustaría ver cuándo puede ser que esto avance o haya comunicación entre ustedes y vayan solucionando estos temas. Falta mucha comunicación, de seguro conversaciones honestas acerca de lo que sienten. Es como si ustedes realmente llegan a hablar acerca de lo que sienten, podrían encontrar la forma de solucionarlo. Pero mientras no se estén hablando, la situación va a quedar ahí como está. Te estoy dejando 3 cartas aquí y vamos a evaluar el tema del tiempo. ¿Cuándo se puede estar dando esto? ¿Cuándo puede estar avanzando esto? Así que elige una de estas 3 cartas y vamos a mirar un poco más de qué se trata esto. ¿Bien? Para algunos de ustedes que han elegido los bastos nos van a hablar de primavera o en este caso de 12 meses. Para los que han elegido la segunda carta, tenemos el 11 de espadas y nos está hablando de que esto se da en otoño o dentro de 11 años. No se enojen conmigo en los comentarios, no necesariamente tienen que ser años, sino que nos puede estar hablando principalmente del otoño, donde se va develando esto de otra forma. Para los últimos de ustedes tenemos el 3 de bastos, que nuevamente nos indica primavera o dentro de 3 meses. ¿Okay? Puede haber algo interesante sucediendo aquí, sin duda. No creo que para nada esté perdido, pero esto tiene que ver con tiempos divinos y que cada uno pueda hacer su proceso. Esto no tiene que ver con falta de amor, pero lo que sí falta es comunicación honesta desde el corazón. ¿Bien? Hay posibilidades aquí, sin duda. Muchas gracias, guías espirituales. Un último consejo para nuestros amigos de Géminis, por favor. Un último consejo para nuestros amigos y amigas de Géminis. Pasa más tiempo meditando para descubrir la maravillosa persona que eres. Posiblemente necesitas evaluar muchas cosas con esa energía del ermitaño, meditar y darte cuenta de qué es lo que sientes, qué es lo que quieres también. Suposiciones te llevarán a malos entendidos. Aclara las cosas desde el corazón. Bien. Creo que ambos están suponiendo que el otro no los quiere y por ahí van, y quizá por un tema de orgullo tampoco se están hablando, pero si es que aclaran las cosas desde el corazón, siento que esto puede avanzar de otra forma, sin duda. Bien, porque tengo muchas cartas de que esto no está terminado entre ustedes. Quizá tú en algún minuto dices, no, ya fue suficiente y listo. Pero esa es tu decisión, no necesariamente tiene que ser así. Lo que decimos acerca de una persona habla más de lo que hay en nuestro interior.
que de la otra persona. Todos los juicios que emitimos acerca del otro tienen que ver con nosotros mismos y no realmente con el otro. Bien, entonces todas estas suposiciones tienen que ver con alguna creencia que tengo acerca de esta persona o algunos juicios que estoy emitiendo acerca de la persona o de la conexión, que no necesariamente tienen que ser así, sino que tengo que también comprobar lo que está pasando. Insisto, acá falta comunicación, háblense. Y si es que se están hablando y las cosas están andando, bueno, maravilloso. Si es que la comunicación se está dando un poco más difícil, generalmente ahí la vida nos está indicando que hay algo más que sanar o que quizá esto no será para ustedes. Esa es una decisión que tienen que tomar sin duda. Bien, pero acá no hay nada realmente que esté perdido. Veo que hay mucho amor. Esto significa como que hay dos personas muy testarudas intentando evadirse e intentando evitarse, pero esos sentimientos van a seguir estando. ¿Ok? Muchísimas gracias, Géminis, por estar acá. Espero haberte ayudado de una forma u otra con esta lectura. No te olvides de suscribirte al canal, darle un me gusta, dejarme tu comentario, darle a la campanita para que no te pierdas las próximas notificaciones y también de suscribirte al canal de interactivos que te estoy dejando aquí abajito en los comentarios, y también recordarte que durante el mes de septiembre tendré un descuento en la primera sesión terapéutica conmigo, así que si te gustaría tomar terapia o saber de qué se trata, me puedes contactar al WhatsApp que está aquí abajito en la descripción del video. Muchísimas gracias por estar acá, espero que esta lectura te pueda ayudar de una forma u otra. Yo sé que está compleja la situación, pero se puede ir avanzando de otra forma. Que tengas un maravilloso día, un abrazo desde el alma. Namaste.